La palabra está ubicada en Evangelio según San Juan, capítulo 22, versículo 42 al 44. Lucas, Evangelio según San Lucas, o Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42 al 44. Ustedes se saben de memoria este versículo. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen, no es cierto? Ya. Voy a leerlo en el nombre del Señor. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Padre, gracias por esta palabra. Papito, gracias porque podemos comprender tu gran amor con el cual nos amaste y nos estás amando. Padre, gracias porque tu palabra y esta palabra en sí nos da ánimo, esperanza, nos hace levantarnos. A veces, Señor, que estamos aplastados por las vicisitudes, por nuestros enemigos, por las circunstancias de la vida. Pero que esta palabra, Padre, nos levante para verte coronado de honra, de gloria y venciendo junto con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y queremos juntos, todos juntos, aprender de las maravillas de tu obra en Cristo, Papito. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Bueno, todos sabemos lo que ocurre en nuestras vidas. La vida no es tan fácil, ¿no es cierto? Algunos dicen, siempre lo menciono esto, dicen, paren el mundo, me quiero bajar. Porque son tantas las cosas difíciles que a veces vivimos y a veces, lamentablemente, las vivimos solos. Porque en la iglesia uno va, ¿no es cierto?, va a la reunión, canta, alaba, obviamente que recibe fuerzas del Señor, pero nadie sabe lo que está pasando el hermano, el que está al lado mío, el que está atrás o adelante del asiento. Pero esta palabra es para todos, es para cada uno de nosotros, porque Dios, en su sabiduría eterna, ¿no es cierto?, nos ha dado una gran bendición. Una bendición de poder levantarnos y vencer las vicisitudes que se nos presentan en la vida. Vamos a leer la introducción. Hay mucho sufrimiento en el mundo, ¿no es cierto? La gente dice eso. Pero ahora nos preocupan los sufrimientos de los hijos de Dios. A la verdad, en este momento de compartir, es para que seamos liberados de los efectos paralizantes del miedo, de la incertidumbre, de las secuelas de nuestras angustias crónicas o agudas, y también del gran desaliento que estas enfermedades producen. Angustia por las enfermedades, por el temor a la pobreza, por el temor al dolor físico o a padecer alguna enfermedad psíquica que no me permita realizar el propósito por el cual Dios me creó. A la vez, hay otros que el orgullo, la rebeldía, la vanidad, que son inspiradas desde el infierno mismo, nos alejan de tener una vida abundante que Dios, el Padre, nos quiere dar. Gloria a Jesús. Quisiera que juntos nos diéramos cuenta de que Dios nos ha librado de todas estas cosas por medio de Cristo Jesús. El sufrimiento, el quebrantamiento, el extremo dolor, la angustia que Él sufrió para que tú y yo podamos vivir
una vida grandemente bendecida y próspera, entregada para nosotros gratuitamente por Dios mediante el quebrantamiento de Jesús, es lo que vamos a escuchar hoy. Esa obra preciosa y maravillosa. Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó para sufrir y morir. Sus padecimientos y esa muerte salva a los pecadores viles y despreciados como usted y yo. Gloria a Jesús. Este sufrimiento fue hasta la muerte y la manifestación suprema de la grandeza del amor de Dios en usted. Es esto, la venida de Cristo a morir por nosotros. En otras palabras, la muerte de Cristo es la más alta y segura y sublime demostración del amor y de la gloria, de la gracia de Dios en nosotros. Gloria a Jesús. No existe ni existirá una demostración más grande del amor de Dios por nosotros que la que ocurrió en la cruz del Calvario de Cristo. Gloria al Señor. Qué maravillosa obra. Pero a veces se nos olvida todo lo que Dios padeció, lo que sufrió. Yo decía, un día estaba en una mesa conversando con hermanos y yo quise contar los azotes que recibió Jesús y llegué hasta el 10 porque me fue imposible seguir enumerando los azotes que él recibió. Llegué a los 10 porque después se me provocó un shock. Cómo Jesús soportó siendo inocente, no teniendo por qué hacerlo, despojándose de su deidad para venir a morir por nosotros. Padeció tanto. Así que llegué hasta el número 10 de los azotes y no pude seguir. No pude seguir contándolos. Qué gran dolor, qué gran sufrimiento. Ahora, antes de que él entrara, ¿no es cierto?, a ser juzgado por Pilato y crucificado, él estaba orando al Señor, orando, ¿no es cierto?, como leímos en el versículo, y sudó gotas de sangre. Oh, gloria a Dios, cómo se sentía. ¿Qué estaría experimentando el Señor? Que sudó grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Gloria a Cristo. Esta sudoración de sangre es efecto de una reacción por la sangre que se retira del corazón en casos de extremo pavor. Al agudizarse el clímax de la agonía por el conflicto mental, la sangre se viene en tremendo rebote hacia la periferia del organismo, haciendo saltar las plaquetas y colocándose finalmente a través de la epidermis para producir así la sudoración de sangre, conocida en términos médicos como hematridosis. ¿Qué les parece lo que padeció antes de entrar? Cómo oraba a Dios, cómo se enfrentó a esa situación tremenda. Por ti, por mí. Cómo se enfrentó a ese dolor que venía para él. Por ti y por mí. Gloria a Jesús. Dice, ¿no es cierto?, era tanta la agonía por la que padeció Jesús, o por la que padeció Jesús, que en medio de ella Dios tuvo que enviar a un ángel para confortarle. El término confortar indica darle ánimo a aquel que está a punto de claudicar en una misión que se le ha encomendado. Confortar indica dar asistencia para recobrar fuerzas. Así podemos deducir que la aflicción y la agonía de Jesús eran inmensas
e intensas, que si Dios no envía al ángel para confortarle, es posible que Jesús hubiera desmayado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué estás padeciendo tú? ¿Qué estoy padeciendo yo? Que al leer estas palabras, a mí me da cosa de cómo Él, en su amor inmenso por nosotros, se entregó para que toda enfermedad, todo dolor, todo pecado, toda maldad, toda pobreza, toda escasez, toda miseria, toda ignorancia, todo extravío fuese pagado por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso es! Ahora la Biblia, voy a leer un par de versículos porque está llena la palabra de Dios, las escrituras de versículos donde Jesús sufrió y todo lo demás. Voy a leer algunos. Lo que dice la Biblia de lo que iba a sufrir Cristo está en Isaías 53:4. Ustedes saben que el capítulo de Isaías 53 está lleno, ¿no es cierto? Describe todo lo que Jesús iba a padecer por nosotros. Pero yo tomé el versículo 4 de Isaías capítulo 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, porque de antes de la fundación del mundo ya había dispuesto Dios que Jesús viniera a rescatarnos y a sufrir por nosotros. Ahora, también hay un salmo que dice: por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Eso fue un detallito. Nadie se compadeció de él, ni aun cuando decía que tenía sed. Nadie fue capaz de darle una gota de agua. Más bien lo seguían escarneciendo, dándole vinagre a beber. Oh Señor, gracias porque hemos conocido tu obra. Ahora, el juicio de Dios, el que nosotros merecíamos, recayó sobre Jesús, ¿no es cierto? Para que nosotros no lo sufriéramos. Y aquí vamos a leer algunas cosas, algunos juicios de Dios que recayeron en Jesús para que tú y yo nos libráramos de ello. En el Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Nosotros debíamos haber padecido esto, haber estado lejos de su salvación y no haber escuchado nuestro ruego, ni nuestro clamor, pero lo padeció Jesús por ti y por mí. Salmo 22:15: y me has puesto en el polvo de la muerte. Nosotros debíamos morir eternamente haciéndonos polvo en esta tierra. En el Salmo 88:4: soy contado entre los que descienden al sepulcro. Eso debíamos recibir nosotros. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro. 88:5: sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas. ¿Se imagina Dios enojado con usted y queriendo castigarlo? ¿Habría podido resistir el castigo de Dios en su propio cuerpo? No, pero Jesús sí lo hizo. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Salmo 88:14. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani,
que esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, al revés de habernos abandonado, nos recogió. Dios, en vez de habernos echado al sepulcro, nos recogió. Dios, en vez de haber hecho oído sordo a nuestros ruegos, escucha y contesta y responde más de lo que le pedimos. Por la obra de Cristo, porque Él padeció por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué hemos de decir a esto? ¿Qué logró Dios? ¿Qué logró Jesús por nosotros en la cruz? En ese sufrimiento indecible que cuando lo pensamos y lo meditamos bien, no podemos resistir tanto dolor, solo pensarlo. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La ira que debió haber causado nuestro eterno sufrimiento recayó sobre Jesús. Tú y yo deberíamos haber estado eternamente sufriendo, pero ahora gustamos de la obra y de su amor. Gracias, Jesús. En 1 de Pedro dice 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados sobre el madero. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Los pecados de nosotros debíamos haber sido molidos por nuestros pecados. Eso logró el sufrimiento de Cristo, la entrega de Cristo en la cruz. En Filipenses 2:7 y 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció por ti y por mí, se despojó de su deidad. No escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice la Escritura, y se hizo hombre, y se hizo siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló por ti y por mí, vino a las bajezas más profundas de la humanidad, a nuestras bajezas, a nuestra vil forma de ser. Se despojó para venir por nosotros. En Hebreos 2:14 y 15 dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y libra a todos los que por el temor a la muerte están durante toda su vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice en otro lado. Gloria a Jesús. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Y qué logró eso? ¿Quién logró eso? ¿Cómo se logró eso? Con los dolores de Cristo en la cruz. Gloria al Señor. Cristo derrotó a Satanás. Colosenses 2:14 y 15. Anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Esa acta, ¿no es cierto?, que el maligno juntó, todas las cosas que hicimos, los decretos de nuestros pecados, para presentárselo a Dios y que Dios pudiera juzgarnos
y echarnos eternamente al infierno, esa acta Dios, Jesucristo, el Señor, en la cruz la tomó y la exhibió públicamente, poniéndose en nuestro lugar por esos pecados, por esas cosas, por esos decretos que actuaban y actaban en nuestra contra. Él las tomó y las cargó en sí mismo, para que tú seas liberado de pecados, de todos tus pecados. Gloria a Jesús. También Él compró nuestras enfermedades y dolores en la cruz. ¿Mediante qué? Mediante su cuerpo molido en la cruz del Calvario. Enfermedades psíquicas, angustia, depresión, bulimia, anorexia, autismo, Alzheimer, etc. Enfermedades orgánicas, diabetes, cistitis, pancreatitis, asma y angina, gastritis, reumatismo, artrosis, jaquecas, prostatitis, cáncer, metritis, alergia. Podríamos mencionar cientos de enfermedades, las cuales Él pagó en la cruz del Calvario. Por eso la palabra dice, ¿no es cierto? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Jesús. Crezcamos en fe, crezcamos conociendo la obra de Cristo en esa cruz, bendita para nosotros, pero maldita para Él, porque Él tuvo que hacerse maldición por nosotros, porque la salvación es gratuita para nosotros, pero Él tuvo que pagar un gran precio, ser molido por nosotros, por ti y por mí. Ahora en Primera de Pedro dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él padeció por nuestros pecados, como sabemos, y eso fue por lo menos lo que a mí me cautivó de Él, que Él gratuitamente me ofrecía perdón de todos mis pecados, de los cerros de pecado, y el acta que estaba contra mí, Él la pagó y me cautivó su amor, y a ti te cautivó su amor, te cautivó su perdón, te cautivó su sanidad, te cautivó su bondad, su generosidad. ¿Qué te cautivó a ti de Jesús, que entregaste tu vida a Él? Eso que te cautivó, ese tiempo en el cual le entregaste tu vida, tiene que seguir cautivándote. Tienen que estar tus pecados siempre delante de ti, diciendo: gracias, Señor, porque me perdonaste de tanta maldad y tanta vileza. Gloria a Jesús, eso lo digo yo. Gracias, Señor. También en la cruz compró nuestro enriquecimiento espiritual y material. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, siendo dueño de todo el universo, que dice, se hizo rico para que vosotros en su pobreza fuerais enriquecidos. Dios no quiere esa falsa humildad, esa falsa posición de ser pobre. No quiere eso. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados. Mira lo que dice en Tercera de Juan, versículo 1, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tanto lo hemos leído, pero tomemos conciencia que eso lo compró con su cuerpo molido en la cruz del Calvario.
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperarte física, material, espiritualmente. Quiere que cambies tu condición. Él quiere cambiar tu condición, la condición en la cual te encuentras ahora, y quiere levantarte porque ya pagó en la cruz. Cristo pagó en la cruz. No quedó una gota de sangre en su cuerpo para que tú y yo seamos bendecidos. No quedó una gota de sangre. Gloria al Señor, para que tú seas sanado, prosperado, bendecido, enseñado, para que tú recibieras sabiduría, inteligencia, para cambiar tu ignorancia en sabiduría, esa sabiduría que proviene de Él, eterna y maravillosa. Gracias, Señor. En el Salmo 18:35, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Salmo 18:35, Dios quiere prosperarte porque Él es bondadoso, Él es generoso. Él no está diciendo, tú me das y yo te doy. Él dio a su Hijo antes que nosotros lo conociéramos, y aún antes todavía, antes de la fundación del mundo, ya entregó a su Hijo por nosotros. El Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? El Cordero inmolado, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque Dios es generoso, siempre lo ha sido, es bondadoso. Quieres que tú prosperes lo espiritual, lo material, lo físico, que salgan de en medio las enfermedades que te entorpecen la vida. Entregó su cuerpo para ser molido por ti y por mí. Gloria a Jesús. En Hechos 3:18, no sé quién escribió Hechos. ¿Saben quién escribió Hechos? ¿Lucas? Es una pregunta. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por la boca de todos los profetas, que Cristo debería padecer. Debería padecer, porque Cristo no vino a pasarlo bien, no vino a hacerse de cosas, no vino a juntar cosas, no vino a ser admirado, no vino a ser reconocido. Ya de antes de la fundación del mundo el Padre lo había inmolado por ti y por mí. ¡Qué maravilloso! Gloria a Jesús, cumplió ese deseo del Padre. Y Dios es uno solo, también Él tenía el mismo deseo, y el Espíritu Santo el mismo deseo de hacernos, de atraernos a Él, de hacernos hijos, de prosperarnos, de sanarnos, de hacer una obra maravillosa, para que en esa obra maravillosa podamos ver la tremenda gloria de su gracia. Gloria a Cristo. Gracias, Señor. Cristo tuvo que vencer, al igual que tú y yo tenemos que vencer. Cristo venció la tentación en el desierto, ¿no es cierto? El maligno lo fue a tentar y Él estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y los ángeles le servían, lo ayudaban. Pero venció la tentación, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Lo venció por ti, por mí, por nosotros. Por eso también nos advierte en Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Muchas veces no alcanzamos a tener todas las cosas que Dios quiere darnos porque no hemos aprendido a vencer. Porque no son personas los que luchan con nosotros, los que quieren nuestra pobreza, nuestra enfermedad, los que quieren nuestra depresión, nuestra angustia, los que quieren el desánimo, la depresión, todas estas cosas que he vuelto a repetir. Son los enemigos que Jesús venció. Esos son los que nosotros también debemos vencer. Dios nos da la capacidad de vencer, nos entregó, vino a vivir, está en nosotros su poder, el poder de su Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Él nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Le creemos a las premisas del maligno. Tú no puedes, tú tienes esto, no te vas a sanar, eres crónica, eres crónico, eres pobre, tu condición es así. No, hermano, hermana. Toda esta palabra que hemos compartido es para que te levantes, para que asumas autoridad en contra de tus enemigos. Ya te dio poder de hollar serpiente y escorpión y toda fuerza del enemigo. Ahora asume esa autoridad. Gloria al Señor. Ahora, en 1 de Juan 5:4 dice algo realmente interesante. Porque todo lo que es nacido de Dios vence. Porque todo lo que es nacido de Dios vence. Vence al mundo.